ellos. Ok, gracias. Algo muy sencillo sobre lo que son los satélites para radioaficionados. ¿Cómo es que podemos utilizarlos? Parte de ellos, por supuesto. Algunas recomendaciones, algunas ideas técnicas. Oscar, un fuerte eco, Oscar. Ok, sí, lo que pasa Estás con es, doble audio. espera, lo que pasa es que si suelto el video que voy a soltar ahorita, tengo que poner ese audio. Después lo quito, ¿ok? Bueno, les decía que es una introducción muy básica a lo que es satélites de radioaficionados. Quiero mostrarles para arrancar un video. C'est incroyable, mais on peut pas aller rejoindre l'espace. Ici Sam, depuis la Terre, j'appelle la station spatiale. Vous m'attendez? Vous m'attendez? Pour communiquer avec l'espace, il vous faut une très grande antenne, à plusieurs sections et en aluminium. J'appelle la station spatiale. Vous m'attendez? Sam, depuis la Terre, j'appelle la station spatiale. Vous m'attendez? こんにちは。こちらはジャパニーズスペースステーションです。もしもし、連絡してくれてありがとう。聞こえますよ。Como habrán visto, un video bastante emotivo. Voy a quitar el audio. Ahora sí. Un video bastante emotivo de una persona que quiere, en este caso un niño, que quiere empezar a hacer contactos por satélite con la estación espacial. Y así como él, nos ha pasado a todos. Me refiero a que empezamos probando, no lo logramos, volvemos a insistir, hasta que al final logramos algo. Los datos que van a ver el día de hoy o que les voy a proporcionar el día de hoy es para que se preparen y puedan hacer contactos. Y ya dentro de máximo, me imagino yo, un par de meses, podremos estar utilizando la estación de satélite, la nueva estación de satélite que se está armando en el Radio Club Peruano. Bien, empezamos entonces con la charla. Ahí ustedes van a ver una fotografía de varios, de repente alguno de ustedes está ahí, cuando se construyó por primera vez una antena para satélites en el Radio Club. Estamos hablando del año 2017, si no me equivoco. Y por supuesto, no hay nada más emocionante que hacer un contacto a través de un satélite, y este satélite cruza sobre nosotros a 27.000 kilómetros por hora. O sea, es una velocidad que no la podemos imaginar. 27.000 kilómetros por hora. Y lo más interesante es que podemos contactarlo utilizando un walkie-talkie, un handy, con solo 5 vatios y una antenita que podemos hacerla nosotros, como la que se encuentra ahí en la fotografía, que fueron varias antenitas hechas sobre una varilla de triple incluso. Bien, a los satélites de radioaficionados, AMSAT los matricula, les pone un número, ¿ok? Y la mayoría son identificados como Oscar, porque son Orbital Satellite Carrying Amateur Radio. Son las siglas Oscar. Y AMSAT le va poniendo números, como vamos a ver dentro de un rato, el SO50, el IO86, el 101, etcétera. Bien, en el mundo de los satélites hay ahora mucha gente que está experimentando. Cada día hay más gente que está entrando a las comunicaciones satelitales porque primero que es divertido. Segundo, se aprende bastante y ahora se necesita muy poca inversión para poder hacer las comunicaciones por satélite. Tal es así que he dicho, un walkie-talkie, un handy de 5 vatios, puede ser un Baofeng, por ejemplo, o alguno de esos chinitos, y una antenita que la hemos construido nosotros mismos, así que nos sale muy, muy barato poder hacer satélite.
Y como ven acá, claro, también podemos hacer estaciones que pueden costar como $4.000. Hay varios radioaficionados. He visto algunas fotos de colegas de Venezuela, de Puerto Rico, que tienen unas señores estaciones para satélite. Pero podemos empezar con algo muy sencillo. Y lo más interesante es que así como hacemos actividad satelital, igual que en HF, podemos obtener diplomas. Tal es así que cuando, como vamos a ver dentro de un rato, cuando uno hace contacto por satélite, utiliza el grid locator. Y hay quienes coleccionan los grid locators y entonces podemos obtener diplomas incluso por la cantidad de lugares que hemos podido contactar. Bien, hablemos un poco de los satélites. Un satélite es un cuerpo que está en el espacio, que está girando alrededor de la Tierra a cierta distancia. Y como ven ahí en la figura, pueden ser satélites que tienen órbitas polares que van de norte a sur, órbita polar. Pueden ser satélites de órbita ecuatorial que están a lo largo de la línea del Ecuador y también órbita inclinada. Los más comunes son los de órbita inclinada, aunque hace poco hubo un experimento con uno de órbita polar. Ya el de órbita ecuatorial lo trataré un poquito más adelante. Bien, hablemos de los tipos de satélites que hay, ya no solamente de la órbita. Hay varios tipos de satélites, algunos para radioaficionados y otros no. Los primeros, por ejemplo, son los satélites geoestacionarios, los que están en una órbita alrededor de la línea ecuatorial a 36.000 kilómetros de distancia. Es lo que se conoce con el nombre del cinturón de Clark. El cinturón de Clark se llama así porque el señor Clark determinó que en esa órbita la velocidad que debía tener un cuerpo, en este caso el satélite, era exactamente la misma velocidad de la Tierra. O sea, la Tierra gira y el satélite se va moviendo exactamente a la misma velocidad que tiene la Tierra. De esa forma, yo parado en la Tierra veo el satélite siempre en el mismo lugar, como si no se moviera. Lo que pasa es que se mueve a la misma velocidad que me muevo yo, que estoy sobre la Tierra. Y por eso se llama geoestacionarios. La mayoría de satélites geoestacionarios son de índole comercial. Como vamos a ver dentro de un ratito, hay un solo satélite geoestacionario dentro del mundo de la radioafición. Después lo vamos a tratar. Luego están los satélites de órbita elíptica, los que se encuentran aquí como HEO, órbita elíptica, que pueden llegar hasta 40.000 kilómetros de distancia. En la década de los 90, finales de los 80, década del 90, habían satélites de radioaficionados de órbita elíptica, es decir, tenían un apogeo, que es el lugar más lejano en que se encuentra el satélite, y un perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra. Y para lograr alcanzar estos satélites en su apogeo, en la parte más lejana, 15.000, 18.000, 20.000 kilómetros, teníamos que tener estaciones en tierra con gran ganancia y con bastante potencia. El Radio Club hace poco ha desarmado las antenas que se instalaron en el año 89, 90, 91, que se utilizaron para los contactos con órbita elíptica. El Oscar 11, el Oscar 10, el Oscar 13 eran satélites de órbita elíptica. Ya prácticamente no se usan los de órbita elíptica. No tenemos por lo menos identificado recientemente alguno que sea usado. Puede ser que hayan otras aplicaciones no de radioaficionados con órbita elíptica. Luego tenemos los satélites de órbita media y sus siglas son MEO, ¿ok? Los satélites de los de órbita media están entre los 9.000 y 20.000 kilómetros. ¿Ok? Entonces, nosotros básicamente no estamos ahí. Hay algunos satélites meteorológicos, satélites militares, que se encuentran dentro de este rango de órbita media. Y finalmente tenemos los de órbita baja, lo que llamamos LEO, Low Orbit Earth Orbit, que van hasta los 2.000 kilómetros. La mayoría de los satélites que usamos nosotros son LEO. La Estación Espacial Internacional, que es tal vez el satélite más significativo para radioaficionados, está en órbita LEO. Esto significa que por el hecho de estar bajo,
tienen que moverse más rápido dando la vuelta a la Tierra. Los que están más lejos cada vez se van demorando un poco más y obviamente el geoestacionario se queda en su sitio respecto a la Tierra. ¿Ok? Esto es lo que podemos hablar sobre la clasificación de los tipos de satélite. Prácticamente nosotros los radioaficionados utilizamos, como digo, los satélites LEO. ¿Qué es la pisada de un satélite? La pisada de un satélite depende de la altura a la que se encuentra el satélite. En inglés le llaman footprint, ¿ok? La pisada del satélite es la zona que el satélite ve de la Tierra. En la figura, por ejemplo, ustedes ven el satélite, la Tierra, y desde donde se encuentra va a haber una zona. Esa es la zona de pisada del satélite. Todas las estaciones que estén dentro de esa zona, dentro de esa área, podrán utilizar la comunicación con el satélite. Cuanto más lejos está el satélite, la pisada es más grande. Cuando el satélite es más cercano, los satélites LEO, las pisadas son más chiquitas. Entonces, dependiendo de eso, es que podemos hacer las comunicaciones y tenemos que aprender primero qué órbita tiene el satélite, qué altura para ver cuánto tiempo va a estar y cómo podemos rastrearlo, porque ya hemos dicho que el satélite tiene que girar alrededor de la Tierra. Ahora, como dice acá, la altitud del satélite determina la duración del pase. Si el satélite gira, ¿cuánto tiempo pasa sobre nosotros? Los LEO, por ejemplo, están entre 4 y 12 minutos. Bien, ¿cómo marcamos al satélite cuando va a pasar sobre nosotros? Si nosotros estamos en el punto central, como dice acá observador, nosotros al satélite lo identificamos como el azimut que tiene, es decir, de donde estamos parados apuntando al norte, hacia dónde va a pasar el satélite, ese es el azimut, y luego la elevación. El problema para nosotros, como vamos a ver dentro de un rato, está en la elevación del satélite. ¿Qué tan bajo o tan alto pasa el satélite sobre nosotros para poder tener un poco de contacto dentro de la pisada? Acá tenemos un gráfico donde tenemos el satélite, la pisada que tiene, en este caso, fíjense, está prácticamente sobre el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, y esta es su trayectoria. Y de manera que conforme se mueve el satélite, esta es la trayectoria que va a seguir. Una vez alguien me dijo, pero si el satélite gira alrededor de la Tierra, ¿por qué siempre no pasa sobre nosotros? O sea, si está girando como vemos ahí en la figura y nosotros estamos en el punto acá de Londres, ¿por qué siempre que gira el satélite no pasa sobre Londres? El satélite sigue en la misma órbita. El problema es que la Tierra es la que gira. Y al girar la Tierra, en el siguiente pase que dé el satélite, ya no estamos sobre Londres. De repente está sobre Nueva York o de repente está sobre Hawái, porque la Tierra es la que ha ido girando. Pero el satélite siempre gira sobre su misma órbita. Este es el satélite geoestacionario de radioaficionados. Sus siglas, el AMSAT QO100, Qatar Oscar 100. Como ustedes se imaginarán, quien ha financiado este satélite es Qatar. Y la idea es que ellos tengan un satélite geoestacionario que tiene esta cobertura. El Qatar Oscar 100 cubre perfectamente todo Medio Oriente, África, Europa, gran parte de Rusia, gran parte de China, la India, pero sobre América apenas llega a cubrir el este de Brasil. Incluso creo que esta imagen está muy regalona hacia el lado de Brasil. Creo que apenas es la costa, la punta de la costa de Brasil. Y esto lo traigo porque ustedes en la información que a veces aparece de DX dicen la expedición tal va a estar en AHF, en banda tal, en 6 metros, 2 metros, y dice y satélite el QO100. Y muchos dicen, caramba, voy a contactar a esa expedición por el QO100. Lamentablemente Perú
Gran parte de Sudamérica no estamos bajo la pisada del QO 100. Quiero saber si hay alguna pregunta de repente hasta aquí, ¿no? Ok, seguimos entonces. Vamos a hablar de las señales que emiten los satélites de los satélites en general y especialmente de los radioaficionados. Los satélites de radioaficionados tienen, de acuerdo a cómo han sido construidos y para qué, hay diferentes señales que se pueden recibir. Hay telemetría, hay beacons, estos son los diferentes modos digitales, Data Under Voice, GFSK, FSK, FSK, el que quiere entrar en el mundo digital para recibir señales de telemetría del satélite puede entrar en este campo. En la telemetría normalmente van los parámetros del satélite, llámese temperatura, llámese la capacidad de la batería, en fin, todo lo que esté relacionado con el cuerpo mismo del satélite. Los satélites también hacen retransmisión de señales de tierra, o sea, como cualquier repetidora, recibe una señal de tierra y la retransmite hacia tierra. Dentro de esto hay señales analógicas y hay señales digitales. Como también vamos a ver dentro de un rato, hay algunos satélites que incluso retransmiten FT8, por ejemplo, o Charlie Whiskey. Bien, dentro de las transmisiones hay Charlie Whiskey, FM, balizas de voz, SSTV, banda lateral, Digitalker, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse que podemos hacer en HF o en VHF en tierra, se puede utilizar con el satélite si es que el satélite está dimensionado para eso. Y finalmente podemos nombrar también el APRS, el posicionamiento automático. Normalmente hay satélites que cuando pasan van soltando su AFSK, que es la posición en que se encuentran. Si tenemos un receptor con APRS, podemos decodificar esa señal que está transmitiendo el satélite. En esta página web, cuando reciban ustedes esta PowerPoint van a poder entrar, en esta página web de ANSAT aparecen los satélites que están activos. ¿Ok? Nos da la información, nos dice, este está activo, este está inoperativo, este, qué sé yo. Hay algunos que funcionan por pocos periodos, en fin. Vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos, dentro de esa página de los satélites activos, aparece la estación espacial. Fíjense ustedes lo que hay para radioaficionados dentro de la estación espacial. Aparte que hay un par de enlaces para ver el estatus de la estación y las frecuencias. Por ejemplo, nos dice que está operativo en VHF, fue lanzado en 20 de noviembre del 98, su polarización es lineal, eso es importantísimo, saber qué polarización de antena tienen los satélites. Ya sabemos que si es horizontal, acá debería ser horizontal, porque si lo es vertical tenemos una atenuación de más de 20 decibelios. Después tenemos, por ejemplo, para contactos con astronautas, de colegios, la subida en VHF y bajada en VHF, 145.800 para la región 1. Y acá está la otra, subida 145.490 y bajada 145.800 para las regiones 2 y 3. Y después están los datos de los repetidores. Hay repetidor de FM, hay para un transmisor de SSTV, hay frecuencia de radiopaquetes de AX25. Hay algunos que te dicen operativo, otros dicen inoperativo, y la hoja sigue. Lo que pasa es que ya no entraba más en la lámina, pero creo que esto nos da una idea de todo lo que hay dentro de la estación espacial para radioaficionados. Y hay que distinguir también que en la estación espacial está la parte norteamericana y la parte rusa. Algunos tienen equipos en la parte norteamericana, otros tienen equipos en la parte rusa. Y algunos datos de la estación espacial. La estación espacial da la vuelta a la Tierra 16 veces al día. Imagínense dar la vuelta 16 veces al día. No sé cuántos amaneceres o atardeceres significa eso para el astronauta, ¿no? Pero la velocidad es más o menos 1 hora y media desde que pasó sobre nosotros hasta la siguiente vuelta, aproximadamente 1 hora y media. Su velocidad
cercana a los 28.000 kilómetros por hora. Si ustedes tienen un programa para rastreo de satélites y ponen la ISS, no solamente les da la velocidad 28.000 kilómetros por hora, sino también cuántos metros por segundo. Bueno, 28.000 kilómetros por hora equivale a 25 veces la velocidad del sonido. Y el pase dura sobre nosotros entre 9 y 10 minutos, dependiendo de la órbita, a qué horas aparece, en qué parte de la rosa náutica lo vamos a observar. Normalmente está entre 9 y 10 minutos. Bien, ¿cómo rastreamos el satélite? Ya hemos dicho que el satélite tiene que girar. Ya hemos dicho también que el satélite siempre tiene la misma órbita, pero la Tierra es la que gira. Entonces tenemos que saber en qué momento va a pasar sobre nosotros. Y para eso hay ahora de, una gran cantidad de aplicaciones, tanto para celular como para PCs. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico pasando el satélite sobre, en este caso ya está sobre Filipinas, Indonesia. Y aquí tenemos cómo las órbitas del satélite aparecen como curvas. En realidad debería ser una recta o una onda que va así, pero aparece en el plano, aparece como curva porque la Tierra es la que se va desplazando. En este gráfico, el satélite se encuentra en este punto. Bien, aquí hay una serie de links, algunos en línea y otros para descargar, donde nosotros podemos rastrear los satélites. El Heaven Above es este que tiene acá, la pantalla se ve bien bonita. Ese es para bajar para computadora. Este que está aquí abajo es el satflare.com, que sirve para traqueo de los satélites. Hay otros más, el N2IO, está uno de AMSAT, en fin, hay varios de estos. Hay uno de un alemán, el Delta Kilo 1 Tango Bravo, el SDR Radio, en fin. Es cuestión de que cada uno entre a uno de estos links y diga, como en todas las aplicaciones, este me gusta, este es muy complicado, prefiero este que tiene más gráficos, en fin, cada uno escoge. Lo que sí es importante es el AMSAT Org Track. Ese vamos a verlo dentro de un ratito. Para PCs tenemos el Orbitron, el programa Orbitron. Puede estar en línea, puede estar en la PC. Es más o menos el mapa de cómo se plantea, y acá por ejemplo vemos el círculo donde está un satélite que cubre esa área de la Tierra. Hay una página también muy útil que es la de AMSAT Argentina. En esta de acá aparecen todos los satélites. Siempre en todos los programas tenemos que marcar nuestro punto, dónde estamos en el planeta, para que el programa nos indique referente a nosotros dónde están los diferentes satélites. En este caso, acá nos da información de las frecuencias, los modos en que tiene el satélite, para que no estemos tratando de hacer FM cuando en realidad lo único que hace es reportes de APRS. Nos dan las proyecciones, nos dan la información de los próximos pases, no solamente dónde está ahorita, sino cuáles son los siguientes. Acá tienen una relación, por ejemplo, está por horas. Y bueno, nos muestra la azimut y la elevación de cada uno de los satélites. Aquí lo vemos para el CAS-4 alfa, la azimut 80 grados, elevación 28 grados. Esta página también ayuda bastante, la de Argentina. Y luego para celulares tenemos tres, diría yo. El ISS Tracker básicamente es un programa para rastreo de la estación espacial. Es muy sencillo de utilizar, pero para mí de alguna manera está algo limitada. A menos que alguien haya usado el ISS Tracker bastante y le haya sacado el máximo provecho, yo he preferido apuntar al ISS Detector. A ver, perdón, nuevamente. Ya, no, se vean todas. Ya. El ISS Detector tiene una lista de satélites que yo los voy a escoger. Hay una gran cantidad de satélites de todo tipo, meteorológicos, comerciales, que están en su base de datos del IS Detector, y yo escojo cuáles son los que quiero ver para no llenar esta pantalla que vemos acá. No quiero llenarla de mucha información. Aquí, por ejemplo, tengo el AO91, el PO101, el NO104, el RC44, el I86. Y este programa me indica
a qué hora va a pasar. Por ejemplo, el PO 101, para la fecha que bajé esta información, pasaba a las 13:45 y me marcaba el ángulo, ¿ok? El ángulo 23 grados de elevación, lo cual es bastante bueno, como vamos a ver dentro de unos momentos. Pero fíjense, pasaba a las 13:05, aparecía en el horizonte y se perdía a las 13:17, vale decir, 12 minutos después ya estaba en el otro lado. Todo el arco de nosotros lo hizo en 12 minutos. Bien, hay un programa que acaba de salir hace poco, o por lo menos yo me lo he bajado hace poco, el Whisky 1 ANT. El Whisky 1 ANT es muy parecido al IS Detector, pero con una facilidad adicional, que cuando yo pongo el satélite, me dice en qué modo funciona, FM, SSB, etcétera, y lo más interesante es que ya me muestra cuál va a ser el pase que va a tener. Mientras que en el ISS Detector me dice la fecha y hora donde va a pasar, y con otra pantalla veo por dónde, en el Whisky 1 ANT aparece de dónde está el satélite y por dónde se va. Estas líneas verdecitas que ven aquí son justamente la trayectoria que va a tener el satélite sobre nosotros. Bien, el programa o la página web, porque esto hay que sacarlo en vivo, está la de AMSAT.org Track. Esto me permite predecir los pases de los satélites. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿qué va a haber en los próximos, mañana domingo, lunes y martes de los satélites? Yo puedo entrar a esta página, que es esta la pantalla que aparece, donde dice acá ISS, yo tengo un convito donde se abre esta flecha y me sale ISS, SO50, I-86, en fin, una lista de satélites. Yo escojo cuál quiero. Y luego le digo cuántos pases quiero en adelante. Quiero 10 pases, quiero 20 pases. El máximo, si no me equivoco, es 50 pases. Obviamente, cuanto más sean los pases, la precisión es menor por los cálculos que hace este programa. Lo principal, cuando yo entre al AMSAT Track, es poner mi longitud y latitud donde me encuentro. Si yo pongo aquí, en este cuadradito, el Grid Locator, el Grid Square, como le dicen, yo pongo FH17, que es prácticamente Lima, y le doy calcular posición, automáticamente pone las coordenadas de longitud y latitud. Y lo que sí le tengo que agregar es a qué altura me encuentro. No es lo mismo estar a 120 metros como estamos en Lima que de repente estar a 600, 800 metros en otra ciudad. ¿Qué pasa cuando le doy predecir? Me sale una tabla como esta. En este caso, fíjense ustedes, he sacado el de la ISS y está desde el 22 de septiembre a las 5 de la mañana, hora UTC, hasta el 25 de septiembre, 14:59 UTC. Me da todos los pases de la ISS desde el 22 hasta el 25 sobre nosotros. Ustedes dirán, qué formidable. Acá tengo la hora en que va a aparecer, es la hora UTC. Y la duración que va a tener el pase. 10 minutos 50, 6 minutos, 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos. Acá solo 5 minutos. Y ustedes dirán, ¿y por qué la duración en unos es más y en otras es menos? Analicemos la que dice 5 minutos. Esta de aquí dice 5 minutos 55. ¿Qué máxima elevación tiene? 3 grados. Quiere decir que va a aparecer casi como la línea en el horizonte y se va a ir. El arco que va a trazar ese satélite es demasiado cortito. Sin embargo, veamos la que tiene más tiempo. La primera, 10 minutos 52 segundos. Su máxima elevación, 76 grados. Casi sobre nuestras cabezas. Entonces, como va a subir tanto y después tiene que bajar, la duración es mucho mayor. Ahora, yo obtengo esta tabla de la página de AMSAT y la pregunta es, ¿cuáles de estos pases me sirven o no me sirven? Yo marco en verde las que creo que son pases muy buenos. Por ejemplo, 76 grados de elevación, 79 grados de elevación, 49, 38 grados.
Esos 4 pases en verde eran extraordinarios, muy buenos porque pasan casi sobre nuestras cabezas, incluso este de 38 grados. Ahora, eso no significa que los demás pases no sirvan. Los que he marcado en amarillo son de menor altura, pero que yo puedo llegar a obtener imágenes o hacer contacto. Por ejemplo, 20 grados, 28 grados, 29 grados, 21 grados. O sea, no son muy altas, pero con 20 grados estoy encima de los edificios, estoy encima de los cerros que tenemos en el este, puedo hacer algún contacto, puedo hacer alguna recepción de señales. Lo que sí, definitivamente los que están a 4, 3, 5 son pases que no tienen sentido ni siquiera que intentemos. Aunque yo una vez recibí una imagen con solamente 6 grados de elevación, pero la imagen, el satélite pasó prácticamente sobre el mar y yo tenía una antena vertical. Y ya saben ustedes que la antena vertical tiene un lazo, un haz muy horizontal, muy largo. Y logré sacar más o menos la calidad de una imagen. Acá tenemos el IS detector, como el que hemos visto anteriormente. Fíjense, tenemos la ISS, me dice que va a pasar dentro de 3 horas, 33 minutos, 16 segundos, y su pase va a durar 7 minutos, 55 segundos. Y este va a ser el arco que va a mostrarnos sobre nosotros. Nosotros estamos en el punto central. El satélite, la ISS, va a aparecer por este ángulo de aquí, aproximadamente unos 8 o 10 grados eh, norte, ¿no? Noreste, y se va a ir por acá. Entonces, todo este trayecto podríamos hacer contacto con la ISS. Otra pantalla que tiene el ISS Detector es, si yo de radar aprieto detalles, me sale este mapa. Aquí me encuentro yo en el punto rojo. Esta trayectoria que hemos visto hace un minuto está aquí en esta línea amarilla. O sea, yo voy a estar acá y este satélite que va a dar esta órbita, este arco, realmente va a pasar así. Y para el momento que saqué la información, la ISS se encontraba en esta posición. El arco que iba a seguir era el que está marcado acá. Y en la siguiente vuelta iba a pasar prácticamente sobre nosotros. Esta es la aplicación de lo que nosotros vemos en el ISS Detector. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Bien. Vamos entonces a ver algunas de las aplicaciones de estos satélites. Y empezamos tal vez con la más sencilla. La recepción de imágenes de SSTV, televisión por barrido lento. La estación espacial transmite SSTV en la frecuencia de 145.800. Nosotros lo que tenemos que hacer para recibir esas imágenes en nuestro receptor, tenemos que quitar el squelch. Sabemos que el squelch es un nivel de umbral. La señal por encima de ese nivel va a activar mi receptor. La señal pequeña por debajo de ese squelch no lo va a activar. Si yo lo que quiero es recibir imágenes o señales de satélite, tengo que quitar el squelch obligatoriamente. Quiere decir que si no hay señal, voy a sentir ese ruido que aparece en los receptores que tenemos. Y luego tenemos que poner una antena. La antena puede ser omnidireccional o puede ser direccional, dependiendo de lo que gustemos. Por ejemplo, yo tengo, en algunos casos utilizo esta antena vertical, que es omnidireccional, que es de 1/4 de onda, y en otros casos utilizo esta antena, la Moxon Yagi, que se construyó en el club, esa fotografía que vimos al principio, esta me la construí yo después. Algunos de ustedes me han visto utilizarlo en alguna presentación que se ha hecho en el club. Y fíjense ustedes que aquí con un handy es suficiente. Bien, hay que saber cuál antena voy a escoger para recibir las señales. Cuando es una antena vertical como esta, que es fija, recuerden cómo es el haz de la antena. Es omnidireccional y en el plano vertical es plano, es prácticamente largo, muy largo.
Esta me sirve para los pases de la ISS cuando están bajos, 18 grados, 22 grados, perfecto. Pero si fuera un pase de 70 grados de elevación, esta antena no me sirve, porque la antena vertical hacia arriba no tiene señal, ¿ok? Entonces hay que saber escoger. Y por otro lado, puedo usar antena direccional, pero si uso antena direccional, tengo que seguir al satélite. Tengo que tener un programita, una pantalla delante mío que me diga dónde está para yo seguir apuntando con mi antena el desplazamiento del satélite. Bien, por si acaso, no solamente la estación espacial está enviando imágenes de SSTV. Hay varios satélites que ya están soltando periódicamente, satélites rusos chiquitos, que están soltando imágenes de SSTV y hay varios colegas que las están recibiendo. Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones para poder recibir bien. Bien, ¿qué necesito para recibir SSTV? Necesito un programa que se llama, para celular, por favor, para celular, un programa que se llama Robot 36. Este Robot 36 lo acoplo a mi handy, ¿ok? El Robot 36 tiene esta pantalla cuando recién lo arranco y apenas comienza a sonar el pitito que está en el handy, aquí comienza a aparecer la imagen en la pantalla. Bien. Yo puedo utilizar el Robo 36 en mi celular y un Baofeng, por ejemplo, o un V5R para decodificar las imágenes desde la ISS. Aquí tengo dos links. No sé si podré activarlos y me funcionen. Voy a hacer el más chiquito porque este dura solo 1 minuto 56. Vamos a ver si no se pierde la imagen. Ah, ya, me ha puesto que está en pausa mi presentación. Un segundo, entonces voy a salir acá. Ahora se logra ver, ¿verdad? ¿Se logra ver la pantalla? Ah, me olvidé, Sí, perdón. Un se ratito, un ve, ratito. Oscar. Me Se olvidé ve. que tengo que ahora sí compartir audio. Nuevamente. A ver, acá tienen el radio, el handy, conectado a una antena. No sé a cuál habrá conectado este colega. Y acá tengo el celular donde tiene el Robot 36. Vamos a ver. Vamos a darle clic.
¿Ok? Habrán visto que la recepción de esa imagen es perfecta. Perdón, un segundito, que se ha metido acá una señal. Ya. A ver, volvamos a compartir. Ok. Entonces, este que hemos visto es el de 1 minuto 56, casi 2 minutos. La imagen ha salido prácticamente perfecta. No sé qué tipo de antena habrá utilizado o cuál habrá sido el transmisor, pero ahí estaban los dos indicativos, uno de Gran Bretaña y el otro de otro lado. Me pregunta Jonathan sobre alguna configuración especial del Robo 36. La respuesta es no. El modo que lo podemos poner en automático, inmediatamente el Robo 36 detecta los primeros tonitos, automáticamente se pone en el modo que se está transmitiendo. ¿Ok? Ah, perfecto. Voy a quitar el audio. Gracias, Moisés. Un segundito. Ahora sí. Ok, bien. Sí, lo que pasa es que para poner el audio del video tengo que compartir audio y entonces ahí ya se escucha el eco, el doble. Bueno, el Robo 36 es muy sencillo, es libre, lo pueden bajar ustedes en sus celulares. Recordemos algo, para recibir señales no necesitamos tener licencia. Cualquier persona que quiera entrar en esto puede aplicarlo. Tiene que tener el receptor, que en este caso puede ser un walkie-talkie, mientras que no transmita, no hay ningún delito. Y el receptor, que en este caso es el celular, comienza a rastrear la imagen. Una vez que termina de bajar, automáticamente el Robo 36 lo graba dentro de una carpeta de imágenes que tiene nuestro celular. Bien, para el caso de PCs, el tema es distinto. Para PCs o laptops tenemos que utilizar una interfase entre el radio, que escucha esos tonos, y la laptop. En el celular la interfase es el aire, el radio, el receptor del handy, bota sonidos y el celular capta esos sonidos. Bien, los más comunes como programas son el MMSSTV de Makoto Mori y el Yonic, que es la versión del MMSTV, pero en castellano. Son muy similares las formas de operar. Yo particularmente no he usado el MMSSTV, he usado el Yonic. Me gusta mucho, es muy sencillo. Yo sé que Mauricio ha usado los dos porque ha estado bastante dentro de lo que es SSTV con computador. ¿Ok? Y para este tenemos que utilizar una interfase. La que yo uso y creo que es la más popular para todos los modos digitales es el Signal Link. El Signal Link tiene la conexión hacia el receptor, el audio de salida de nuestro receptor, el audio que va hacia la laptop, tanto de entrada y salida, y también para cuando hay que transmitir, tiene el conector que va para nuestro radio. En ese caso, a la hora que se compra el Signal Link, hay que pedir el cablecito con el conector especial del modelo de radio, si es Yaesu, si es Kenwood, si es SAICOM, si es Alinco. No, alguien una vez me dijo, pero lo podemos fabricar. Sí, si tenemos el conector para micrófono, podemos fabricar ese cablecito. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a esto, quería decirles que las antenas para poder recibir imágenes, como dije, pueden ser verticales o también pueden ser direccionales que tenemos que estarlas rastreando. En el caso que sea vertical y el satélite pase ligeramente normal, no muy alto, puedo, sin necesidad de rastrear, puedo recibir las imágenes. Voy a presentarles algunas imágenes que bajé en los últimos tiempos. La ISS transmite cada cierto tiempo una actividad relacionada con astronautas o con instituciones aeroespaciales. Para esto, fijan fecha, hora de inicio y hora de fin de transmisión. Y ustedes dirán, ah, qué formidable, entre esta hora y esta hora puede haber varios pases. Pero recuerden por la pantalla que les enseñé de traqueo de AMSAT,
no todos los pases están sobre nosotros. Entonces tenemos que ver exactamente cuáles son los pases dentro de este rango de horario que pasa la estación espacial sobre nosotros. Repito, las transmisiones son en 145-800 MHz. El modo que se usa es PD 120. El robot 36 automáticamente detecta PD 120. Y también el Yonic lo puedo poner en automático, de manera que apenas detecte los primeros bits de transmisión, se ponga en ese modo. Las imágenes que envía la ISS son imágenes en secuencia. El PD 120 significa que una imagen dura 2 minutos, 120 segundos, desde que empieza a llegar las señales hasta que termina la imagen completa. El transmisor de la estación espacial transmite la imagen en 2 minutos, descansa 2 minutos y luego comienza otra vez a enviar otra imagen diferente que también va a durar 2 minutos. Si el pase es regular, nosotros podemos llegar a sacar 2 imágenes completas en un pase de la estación espacial. Y si tenemos muchísima suerte que cuando aparezca en el horizonte empiece una imagen, lo más probable es que podamos sacar hasta 3 imágenes durante todo el trayecto, pero hay que tener muchísima suerte. Normalmente las imágenes que se reciben en los extremos tienen demasiado ruido ya, llegan bastante débil. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 imágenes. Esta de la izquierda la capté o la recibí en noviembre del 2023. El RSO-ISS de la zona soviética o rusa, perdón, y la de junio del 2021 también. Fíjense que acá dice 9 de 12. Esta es la imagen número 9 de una secuencia de 12 imágenes. Yo puedo ir guardando las imágenes y ver si en ese periodo puedo completar toda la colección. Hay muchos que lo hacen. Estas líneas verdes, estas manchas verdes que ven por acá, es el ruido que normalmente aparece cuando estamos recibiendo la señal. Aquí tenemos más imágenes. Tenemos de octubre del 2020, diciembre del 2020. Estas las recibí con el Yonic y antenita vertical. Acá tenemos otra de enero del 2021. Fíjense que los logos son diferentes a pesar de que es el RSO-ISS. Acá tenemos otra más de abril del 2022. Esta salió casi perfecta. Esta ingresó un poco de ruido, octubre 2024. Y esta otra de diciembre del año pasado, que hubo una colección también de 12 imágenes, que creo que por ahí las tengo guardadas. O sea, como ven, hay diferentes escenas y siempre tienen una colección. Este dice 5 de 12, este 5 de 12, este 9 de 12, 12 de 12, etcétera. Cada uno tiene su secuencia. Algo interesante, ¿cuáles son las próximas emisiones de SSTV? Normalmente en las redes sociales se anuncia por parte de AMSAT cuándo van a transmitir imágenes. Y ya nos anunciaron que ahora en octubre van a haber 2 periodos. Si alguien quiere anotarlo después y practicar, esta sería su oportunidad. Van a haber 2 periodos en el mes de octubre con imágenes de SSTV. Del 3 al 6 de octubre se va a hacer la conmemoración del lanzamiento del Sputnik 1, que fue puesto en órbita el 4 de octubre de 1957. Quiere decir que van a haber imágenes relacionadas con ese evento. Y luego del 17 al 20 de octubre también va a haber actividad con ocasión del Jamboree en el aire de los Scouts, o sea, el evento mundial de Scouts y radioaficionados. Ya se han fijado los 2 periodos de fecha. Para el primer periodo ya salió cuál va a ser la ventana. Van a ser 6 imágenes. La primera ventana va a ser desde el viernes 3 de octubre a las 14 horas UTC hasta el sábado a las 10 horas UTC. Y luego va a ser desde el sábado a las 11 horas UTC hasta el lunes 6. No han puesto todavía la hora de cierre. Esto quiere decir que la estación espacial va a parar de transmitir
desde las 10 hasta las 11 horas del día sábado. Por alguna razón lo han determinado así. Es más, es importante decir que puede la ISS programar estas transmisiones, pero por algún evento dentro de la estación espacial puede cancelarse. Y en los avisos ponen, esto está sujeto a que se pueda transmitir. Si hay algún problema, algún trabajo, algo que se les presente en la estación espacial, suspenden esto ya que se trata de diversión básicamente, ¿no? Pero ya saben, pueden ir preparándose. Esta imagen que está aquí del Apolo Soyuz del 50 aniversario fue de julio de este año, o sea, ahorita pasado nomás 2 meses. Bien, ¿alguna pregunta sobre SSTV? ¿Nadie? Está bastante claro. Bueno, seguimos. Como dije, el primer modo para... A ver, hay una pregunta en el chat. Ah, ok, Jonathan, gracias, todo claro. Como dije, el primer modo para operar satélites podría ser recibir imágenes. Con eso vamos aprendiendo cómo está nuestra estación, nuestro walkie-talkie, o también si tenemos oportunidad de hacer rastreo de satélite, etcétera. Algo que sí es importante que les quiero comentar. Esta imagen que está aquí de julio del 2025 la obtuve ya no con antena magnética vertical ni con antena direccional. Agarré el handy, el walkie-talkie, con su propia antenita y comencé a mover el handy para que tuviera la mayor cantidad de señal, o sea, que sea más fuerte. Lo ponía en cierta posición y si escuchaba que aumentaba la señal, yo veía en la pantalla que iba apareciendo perfectamente la imagen. Si escuchaba que había un ruidito que se estaba metiendo, giraba un poco la posición del handy. O sea, directamente con el handy y su antenita colita de chancho, si el pase es bueno, se pueden lograr recibir imágenes como esta. Bien, seguimos. Otra de las aplicaciones de los satélites, y tal vez lo más importante, es la comunicación de voz. Hay satélites de radioaficionados para voz, pero hay que conocer sus bandas, la modulación y los modos que utilizan. Hay bandas para satélites de radioaficionados. No todos están B y U, no todos están en 2 metros y 70 centímetros. Tenemos la banda A, que es en la banda de 10 metros, alrededor de los 29 megahertz. Tenemos la banda de 2 metros, alrededor de 145, y hemos visto 145-800 SSTB. Luego está la banda de 70 centímetros, o sea, banda de 430 megahertz. Pero además hay dos bandas. La banda de 23 centímetros, que tiene 1.2 gigahertz, y la banda de 13 centímetros, que está alrededor de los 2.4 gigahertz. La estación que vamos a montar en el club tiene las bandas B, U y L incluidas, de manera que podamos usar satélites que tengan cualquiera de esas tres bandas. Además de estas, que son las más usadas para nosotros, están las bandas conocidas con las letras L, S, C, X, K, Q y W. Pero en fin, ya esas son mucho más altas. Y ojo que para la banda de 2.4 GHz, que es la que está anunciando la ISS para Ham TV, si ustedes han leído el último boletín pasado, se va a empezar a transmitir dentro de poco el Ham TV en vivo, televisión en vivo, se usa 2.4 GHz. Tenemos que tener un converter que agarre esa frecuencia de 2.4 y lo baje, por ejemplo, a 400 MHz y luego usamos el resto de la estación. Bien, en cuanto a modulación, en modulación para los satélites hay FM, que es un monocanal, que es como las repetidoras que tenemos instaladas en nuestras ciudades, y también SSB, banda lateral. En este caso, estos satélites suben en LSB y bajan en USB. Esto lo vamos a explicar un poquito más después y amerita después tener una charla específica para los satélites lineales. En cuanto a modos, es importante reconocer
que el satélite tiene banda cruzada, o sea, recibe en una banda y transmite en otra banda. No es como nuestra repetidora que recibe en una frecuencia y transmite en otra de la misma banda. Nosotros los satélites no. Tenemos, sube en 70 centímetros y baja en 2 metros. O sube en 2 metros y baja en 70 centímetros. Puede subir en 23 centímetros y bajar en 2 metros. En fin, la combinación depende de cómo se diseñó el satélite y para qué. Y hay satélites que tienen más de un modo de trabajo. Lo que sí es importante es recordar los nombres. Uplink es cuando la señal sube hacia el satélite. Y downlink es la frecuencia que baja del satélite hacia nosotros. ¿Ok? Ahí lo tenemos mucho más clarito esta imagen. Bien, ¿qué tenemos en FM? Hemos hablado hace un momento que hay en FM y banda lateral. En FM, los satélites, la mayoría son los de órbita LEO. ¿Y cómo es un satélite de estos? Bueno, le llaman CubeSat o CubeSat. Se le conoce como una U, que es porque el satélite mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. O sea, es un cubo de 10 centímetros por lado que vienen a ser el equivalente a 4 pulgadas. 4 pulgadas aquí, 4 pulgadas acá, etcétera. Normalmente el peso de estos satélites es de 1.3 kilos, no el de una unidad. Hay, por supuesto, CubeSats de 2 unidades y hasta de 3 unidades. Las potencias de estos satélites pequeños van de 0.25 a 0.5 vatios. O sea, la señal que transmiten es bastante baja. Los transponders monocanales, U o B, son monocanales. ¿Qué significa esto? Que este satélite es como una repetidora que la conocemos. Uno transmite y otra estación o varias escuchan, pero solo uno puede transmitir. Si transmiten dos, como decimos nosotros, se chancan, se pisan y al final no sale nada al otro lado. Y hay algunos no buenos operadores de satélite que para evitar eso, en lugar de transmitir con 5 vatios o 10 vatios, meten 50 vatios, 80 vatios al satélite. Con lo cual no solamente lo están saturando, sino que además están diciendo yo puedo porque tengo fuerza. Y la idea no es esa en el satélite, es compartirlo. Los satélites, al igual que la ISS, tienen un pase entre 10 y 14 minutos y completan una vuelta a la Tierra en más o menos 90 minutos. Estos son la lista de satélites más usados de FM. Tenemos la ISS, el SO-50, el SaudiSat 50, es muy utilizado. El SO-124, que es el Hades R español, lanzado hace poco tiempo. Cuando digo poco, estoy hablando de menos de un año. Luego está el IO-86. El IO-86 es la PAN de Indonesia. Solamente, o sea, si bien es cierto, tiene órbita alrededor de la línea ecuatorial, a nosotros que estamos cerca nos lo usamos perfectamente. Solamente lo activan el satélite para nosotros una vez el sábado y una vez el domingo. ¿Ok? Y toda la semana reparten un aviso, los de la PAN, y nos dicen, esta es la hora del día sábado y esta es la hora del día domingo. Aquí lo interesante es tratar de aprovecharlo, pero obviamente todos los que estamos cerca de la línea ecuatorial, llámese Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú y Brasil, todos tratamos de utilizar esos 8 o 10 minutos que va a pasar el satélite para hacer nuestros contactos. Por ejemplo, si hablamos con Guillermo de XQ3 Sierra Alfa, él nunca ha podido usar desde Chile el I-86 porque su pisada no llega hasta el sur, hasta Chile. Igual ocurre con los colegas de Argentina. Ellos sí utilizan, por ejemplo, mucho el SO-50. Bien, está el SO-125, también español, igual que el anterior. El día de ayer he recibido la noticia que ya no va a estar activo por programas, por horas. Va a estar ahora permanentemente operativo, las 24 horas del día en todos sus pases. Así que el que quiera
utilizar en algún momento el SO 125, lo va a poder hacer a cualquier hora del día y de la noche. Está el AO 123. El PO 101, el de Iguata de Filipinas, solamente se activa por schedule, por programa. Nos dicen de tal fecha a tal fecha o de tal hora a tal hora estará activo y después pueden tenerlo apagado mucho tiempo más. Recuerden que estos satélites, o la mayoría de ellos, no solamente son para que lo usemos nosotros como repetidor de FM. Tienen muchas actividades científicas que han sido incluidas en el satélite y el satélite necesita producir esa información. Un satélite muy bonito es el AO 91. El AO 91 ya tiene una gran cantidad de años. Tal es así que solo se puede operar de día. Ya no tiene baterías. Las baterías prácticamente están muertas. Entonces, si nosotros comenzamos a usar este satélite de noche, el satélite va a dejar de funcionar. Se sugiere, se recomienda, se pide a todo el que use el AO 91 lo use solamente de día, o sea, cuando recibe luz solar, porque ahí los paneles son los que están activando el satélite. No hay forma de guardar energía en las baterías. Había otro satélite, el AO 92, que era exactamente lo mismo, ya murió, lamentablemente, ya no tiene ni baterías ni paneles, o sea, dejó de funcionar. Y después está la serie Tebel. En esta lámina han incluido estos satélites. Yo no los he probado todavía. Algo que rescatar en esta lámina. Aquí nos dice frecuencia de transmisión, el uplink. Este ISS, por ejemplo, tiene esta frecuencia, 145.990. Tiene subtono cuando transmitimos, igual que nuestras repetidoras. Transmitimos 146.960 con subtono 82.5. Aquí es esta frecuencia y el subtono 67. Y tenemos la frecuencia de recepción, que ustedes verán que tiene 5 en lugar de tener una sola. Y eso lo vamos a explicar en unos minutos. La frecuencia principal es la del centro, la que está en oscuro. Igual que el SO 50, la frecuencia principal es la del centro. Después voy a explicar para qué sirven las otras. El SO 124 no tiene subtonos, el SO 125 tampoco tiene subtonos. El PO 101 y el AO 91 sube en UHF, el uplink es UHF y la bajada en VHF. Si ustedes se dan cuenta, aquí también la subida UHF tiene 5 valores, siendo el principal el del centro. Bien, he querido incluir aquí esta imagen porque aquí vemos al astronauta, está afuera de la estación espacial y está acomodando la antena del transmisor o del repetidor de la estación espacial. Así es la antenita que está ahí arriba, la antena de repetidora de 1/4 de onda. Sencillísimo. La pregunta siempre es, ¿y en qué polarización está? Sabemos que es lineal, pero no sabemos si es horizontal, vertical, inclinada, y además que los satélites no se mantienen en una posición, van girando algunos de ellos sobre su eje. Entonces, esa antena va cambiando de posición. Bien, eso era como una referencia. Vamos a explicar el por qué esta tabla tiene 5 frecuencias. Y para eso tenemos que entender lo que es el efecto Doppler. Mi frecuencia principal del satélite es la que está en el centro. Pero el satélite ya hemos dicho que aparece en el horizonte y desaparece en el otro extremo. En VHF, vamos a ponerlo acá, en VHF, si yo quiero saber el efecto Doppler, cómo es cuando yo tengo una frecuencia central, el efecto Doppler en VHF varía entre +3.6 y -3.6. Quiero decir con esto que cuando el satélite se mueve, sigue su órbita, la frecuencia que transmite, si bien es la misma, no se mueve, yo lo recibo en frecuencia distinta, como si estuviera corrido. Y cuando aparece, tiene una frecuencia más alta y cuando se va, tiene una frecuencia más baja. Estos 3 kHz, 3.6 kHz en VHF no tiene mayor significado, o sea, no es importante. Sin embargo, en UHF sí lo es,
porque cuando aparece el satélite está a 10 kilohertz de diferencia de la frecuencia central. Y cuando se va, está en 10 kilohertz menos. Entonces, yo tengo que ir variando. En este caso, si la frecuencia central es 437.800, que es la frecuencia aquí en el centro, tengo que variar el UHF desde más 10 hasta menos 10. Por si acaso, las siglas en las informaciones que ustedes tengan de los programas de satélite, AOS, que es en este extremo, significa adquisición de la señal cuando recién aparece, y LOS es pérdida de señal cuando se va. Y el TCA es el Time of Close Approach, o sea, es el momento en que está más cerca a nosotros. Bueno, entonces, si el efecto Doppler significa que la frecuencia que transmite el satélite me llega distinta en UHF y tengo que ir corrigiendo la frecuencia en mi equipo, ¿cómo puedo hacerlo tan viable? Perdón, ¿se me escapó algo por ahí? No. Bien. Por ejemplo, el SO50, que es el AO27 también, tiene las mismas frecuencias. Yo grabo en mi radio, en mi handy, en el receptor que voy a usar para la comunicación, grabo 5 memorias. La frecuencia central, 436.795, es la frecuencia de bajada, y la frecuencia de subida, uplink, 145.850 con el tono. Cuando yo voy a recibir el satélite para poder comunicarme, utilizo una frecuencia más alta, 10 kilohertz más. En una memoria grabo downlink 436.805 y el uplink el mismo. En una memoria 2 grabo con 5 kilohertz menos 436.800 y el uplink el mismo. En la memoria 3 la frecuencia central, tanto de subida como de bajada. En la memoria 4 5 kilohertz menos. En la memoria 5 10 kilohertz menos. Quiere decir que yo agarro mi handy, estoy comunicándome y cuando quiero escuchar, comienzo a escuchar bien, pero se comienza a perder la frecuencia, cambio solamente la memoria de mi radio. Muevo de canal, por decirlo así, ¿no? Memoria 1, memoria 2, paso de la 1 a la 2, a la 3, ya lo tengo grabado. No me estoy preocupando de, oye, ¿y ahora qué frecuencia me toca? O con qué me olvidé de poner el tono. Ya tengo las 5 frecuencias grabadas. Por eso es que pusimos esta tabla de acá. El SO50 están las cinco frecuencias de recepción en UHF y una sola de transmisión. En el AO91 son 5 frecuencias las de transmisión porque es UHF, pero una sola en recepción. Y acá está la parte del satélite y listo. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, seguimos entonces ya con las recomendaciones finales. Una excelente forma de empezar a hacer satélite. Practicar para recibir y hacer un seguimiento de pases. Bajémonos las aplicaciones, llámese del celular, bajémonos para la computadora, cómo rastrear, etcétera. Tener idea sobre los cambios de polarización. El satélite está girando, no siempre está derechito. Puede inclinarse un poco y por lo tanto su antena también se inclina. Tenemos que conocer bien claro lo que es el efecto Doppler, lo que acabamos de tratar. La frecuencia cambia desde que aparece hasta que se va. Y por último, conocer las técnicas de un QSO. Si podemos, como siempre decimos, escuchar para aprender, escuchemos cómo lo hacen otros para ver cuál es la técnica cuando hablamos por radio. En FM, los satélites de FM, ya hemos dicho que es un monocanal, un solo repetidor, y sobre todo que está pocos minutos sobre nosotros. Hay algunos malos operadores que desaprovechan ese tiempo y perjudican a otros que queremos hacer radio. Hay que pensar que todos queremos usar la radio, incluso hay un video en las redes de un radioaficionado uruguayo que recomienda, esto no es una guerra de quién hace más contactos, suficiente con que yo
agarre un satélite, haga uno, dos contactos y ya me doy por satisfecho y que los demás hagan lo mismo. ¿Ok? Además, ¿para qué estar saludando siempre todos los días a la misma estación con la que contacto? Contactemos otras estaciones. Bien, hay que mejorar, como dice acá, el ambiente de satélites para todos. Ya sabemos que no requerimos mucho equipo para empezar. Un walkie-talkie nos es suficiente, una antena construida por nosotros también. Busquemos antenas pequeñas, antenas direccionales y ubiquémonos en sitios libres de obstáculos. Tratemos de usar la menor potencia necesaria. No pongamos 50 vatios, 30 vatios con el equipo. Como digo, un walkie-talkie de 5 vatios y una Moxon que tiene más o menos 6 a 9 decibelios de ganancia es más que suficiente para activar cualquiera de los satélites y con mayor razón la estación espacial. Configuremos lo que hemos visto de efecto Doppler en las memorias, transmisión y recepción, de manera de que nos sea muy sencillo poder cambiar las frecuencias conforme va pasando el satélite. No se olviden, esto al mejor cazador se le va la paloma, quitar el squelch por completo. Más de una vez, a más de uno, nos ha ocurrido que ¿qué pasó? No escuché nada. Claro, no le quité el squelch. Tratemos de usar equipos portátiles para rastrear la ruta del satélite. Un dispositivo, por ejemplo, un celular o una tablet que tenga el programita me puede decir en qué situación se encuentra el satélite y ahí puedo irlo ubicando. Traten de grabar el pase del audio del satélite. De repente, una vez alguien me hizo esa observación cuando hice la demostración en el club, cuando hablamos por el I-86. Yo comencé a hablar y hablaba con alguien de Panamá, luego hablaba con el de Colombia, le decía su indicativo porque lo había escuchado y al final que terminó el pase, uno de los que estaba viendo me dijo, ¿y dónde está tu libro de guardia? ¿Cómo sabes con quiénes has hablado? Le dije, ¿y para qué está la grabación en el celular? Puse el celular en grabación antes de empezar los contactos. Una vez que uno termina de hacer el contacto para la grabación y la vamos escuchando y ahí anotamos quién nos escuchó, quién nos respondió, etcétera, y podemos hacer la conversión, el envío de las QSLs o los contactos por QRZ. No nos olvidemos de tratar de girar la antena mientras que se pueda, conforme va pasando el satélite. Si se trata de un handy o una antena direccional, irla moviendo para poder recibir la mejor señal. Tratemos de que coincida la polaridad de nuestra antena y la del satélite. Cuanto más coincidan, la señal es más fuerte. Si nosotros nos desfasamos de polarización vertical a horizontal, logramos tener pérdida de señal de menos 20 decibelios, o sea, 100 veces menos la señal que debimos recibir, estamos recibiendo. Hemos perdido 100 veces de intensidad. Y lo que dice acá, recordar que el satélite, a medida que se mueve, va cambiando de polaridad. Se recomienda no transmitir si no escuchamos a nadie, porque de repente no escuchamos, pero hay dos estaciones que están contactándose y no llegan a nosotros. Y si nosotros transmitimos, de repente podemos interferirlos. No transmitan mientras que no escuchen a alguien. Nunca en satélites de FM se llama CQ. Es como decir en las repetidoras que tenemos en la ciudad. No llamamos CQ, simplemente nos identificamos. Decimos nuestro indicativo nada más. En el caso de los satélites lineales, que son los de SSB, eso sí hay que llamar CQ porque son varias repetidoras simultáneas, por decirlo de alguna manera. Si hay alguien que está haciendo un QSO en el satélite, no transmitamos hasta que hayan terminado. No hay nada más desagradable que yo esté haciendo un contacto con un amigo de Ecuador y de repente aparezca alguien de otro país llamando con su indicativo encima. No terminó el contacto y ya está interrumpiendo. Siempre usar alfabeto fonético, siempre en el satélite. ¿Ok? El ICAO, el satélite, el alfabeto ICAO es el más común para transmitir y todo el mundo lo conoce, así que es muy fácil.
¿Qué se dice cuando se hace un contacto por un satélite de FM? Solamente nuestro indicativo y el grid locator. Yo soy OA4 Alpha Mike November, grid locator FH17MU. Traten ustedes de ubicar su grid locator para cuando vayan a hacer satélites. Y como dice acá, minimizar los contactos repetidos. Si estoy hablando con una persona hoy y mañana salimos por el satélite, oye, ya contacté contigo, déjame contactar con otros o dejar que otro contacte que ya hizo conmigo. Y algo muy importante, hay algunos satélites o algunas de expediciones que anuncian que van a usar satélites. Y obviamente, ¿por qué anuncian que van a usar satélites? Porque quieren hacer contactos a través de esos satélites. Y yo que no quiero, me pongo a hablar con otros, le estoy quitando la oportunidad a los que están en esa expedición o ese indicativo especial. Tratemos que cuando se anuncia un indicativo especial o una expedición, solamente contactamos con ellos y dejamos la frecuencia, el satélite, para que otros contacten con ellos. Muy bien. Espero, no sé si se verá. A ver, vamos a ver. ¿Se logra ver la pantalla? A ver. Chiquita. Sí, pero ¿se ve? Sí, claro. Ahí hay un CubeSat. Eso es un CubeSat que está dando la vuelta a la Tierra. Así de chiquito se ve desde la estación espacial. Paneles solares, la antenita, etcétera. Bien. Y una... se me fue. Ahí vamos a parar este. Y esta de acá, no sé si se escuchará, es el contacto de un radioaficionado desde Raleigh con la estación espacial. A ver si ojalá tenemos suerte de escucharlo. ¿Se logró escuchar? No, no teníamos audio. Ya, entonces, si me permiten un ratito vamos a... Es el contacto de una estación de Raleigh. Lo que pasa es que, a ver, vamos a sacarlo de acá. Tengo que compartirlo. Acá arriba está. Espero no hacer el eco. A ver, ahora. Canadian 1SS, Kilo Golf 4, Alpha Kilo Victor. Kilo Golf 4, Alpha Kilo Victor, this is November Alpha 1, Sierra Sierra, welcome aboard the International Space Station. Thanks from North Carolina, Raleigh, John 73. 73. I got him. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, perfecto. Bien. 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 Eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, sobre satélites. El tema de los satélites lineales, que son los que usan SSB, vamos a hacerlo después ya en otra charla específica, es un poquito más compleja, ya que se sube en LSB, se baja en USB, hay dos bandas diferentes, tenemos que sintonizarlos como si fuera HF, por decirlo de alguna manera. Hay un ancho de banda y sobre ese ancho de banda se establecen las diferentes comunicaciones por radio. ¿Ok? Pero como digo, lo tendríamos que hacer en otra oportunidad. Bien, y como dice un amigo argentino, nos encontramos allá arriba. Este colega argentino hizo este logo y para los que estamos en el mundo satélite le damos el indicativo, el nombre y nos alcanza esta presentación. Bien, espero que haya sido de interés la charla. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay? Sí, Oscar,
En el Perú, los de categoría novicio pueden usar 12 y 435 todos los modos para Sí, satélite. sí. Justamente el reglamento, el último que se hizo del 2019, antes teníamos limitados para novicios una parte de 2 metros y que no entraran a la parte de abajo, que es donde están los satélites. Ahora no, en este reglamento está toda la banda de 2 metros y además la de 70 centímetros completa, justamente para que puedan utilizar satélites y puedan practicar, digamos, más cosas, ¿no? Además que es muy, muy sencillo y muy económico usar handys, los chinitos, que han sido hechos prácticamente para poder utilizar satélite. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Oscar, ¿el IS Detector solo te indica los pases de la ISS o también de otros satélites? El ISS Detector, no, de cualquiera. Tú escoges los satélites que quieres. Ah, ok, vale, Tú gracias. escoges. El ISS Detector tiene, a ver, vamos a ver que te voy a poner la pantallita. Este es donde estamos acá. Si ves, el ISS Detector tiene varios satélites. Yo escojo qué satélites quiero que me muestre el programa. De repente mañana el AO91 se cayó, ya no está más, murió. Entonces Ujú. simplemente voy a la matriz que tengo dentro del programa y lo desconecto y me quedo con los nuevos. O si van apareciendo satélites nuevos, los voy registrando también para poderlos ver. Vale, vale, gracias. ¿Ok? Había una pregunta, se me escapó la pantalla. A ver. Antonio pregunta, ¿los efectos de la ionosfera afectan la latencia de la señal transmitida del satélite? No, no afectan. Además, si es que lo afectaran, ni siquiera nos daríamos cuenta. Y en estos momentos hay un pedido de AMSAT Suecia a los diferentes fabricantes de radios de V y UHF para hacerlos full duplex. O sea, yo transmito en V y recibo en U, pero cuando yo transmito no me escucho porque está el PTT apretado. Quieren que se haga un radio que sea full duplex, mientras que yo transmito, yo mismo me escucho. Obviamente esa es una tecnología que Baufeng y los demás tendrán que desarrollar si es que no lo tienen hecho para que puedan practicarlo. ¿Ok? Yo tengo ¿Alguna un otra? handy Yaesu de los años, creo que lo compré en el año 90, que es full duplex. Aves. Pero tiene VU Es lo que no me acuerdo. Ahora cuando vaya a Lima me voy a fijar. Pero porque posiblemente sea solamente V o solamente U. no, yo te diría, no me acuerdo ni el modelo, lo tengo anotado. Ahora me voy a fijar. Creo que tiene las dos bandas, pero lo compré en el año 90 en Estados Unidos. Yo uso el 60R de Yaesu, tiene VU, pero no es full duplex. Presionas el PT y obviamente la otra banda muere. Mm, Me voy a ¿Alguna otra fijar igual. pregunta? ¿No hay más preguntas? Como dije, varios de ustedes han visto cómo operábamos satélites desde el club con un handy y con una antenita a mano y funcionaba, por lo menos tengo una gran cantidad de contactos registrados en el Log of the World. La mayoría de los que hacen satélites usan el Log of the World, además del IQSR y el QRZ. Y pronto tendremos la estación en el club como para poder ya aprender a utilizarla y que todos la utilicemos, nos tomemos nuestro ratito de descanso operando satélites de diferentes modos. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces, amigos, les agradezco el que me hayan dado unos minutos para poder escuchar lo de hoy. Estaremos repartiéndoles la presentación para que la tengan, puedan repetirla, revisarla. Siempre es bueno tener información a la mano. Mauricio, algo nuevo, porque tú siempre me decías cuando hacemos una charla de satélite. Claro, más que nada practicar ahí, pues acuérdate que tengo la antenita ahí que está empolvándose. Ya puedes sacarla y comenzar a probar. No Claro, solamente es STB, hacer contactos.
Claro, sí, pues me gustaría juntarme ahí en el Radio Club con alguien como tú que sepa, pues, para saber porque siempre ahí he puesto la frecuencia en el handy, pero he llegado hasta ahí nomás, pues, no he practicado. Trata de poner en el handy las 5 memorias de un satélite. ¿Ok? Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, yo te diría, pon el SO-50, el IO-86 y la estación espacial mínimo. Ya. Y Voy luego, a revisar porque hace tiempo las puse, voy a ver si están de acuerdo a lo que tú explicaste ahí ya, y ahí ya y- estaría más o menos como para hacer algo. y luego vas a la página de AMSAT, donde te aparece la predicción de los pases. Te haces un rastreo para 4 o 5 días, o sea, podría ser unos 15 pases de repente, y ves cuáles son los pases que van a ser buenos con respecto a nosotros. Y en ese momento, con tu handy ya grabado en las memorias y sabiendo a qué horas va a pasar, entonces en ese momento ya comienzas a recibir por lo menos las señales y ya después animándote para transmitir. Claro. Pero con la colita de chancho del handy se puede recibir. Eso sería lo otro. Es que también da un poco temor salir a la calle con una antena y que pasen los bandidos, pues. Súbete al techo de la casa. Es que aquí en este edificio es bien complicado en la parte de arriba. Tendría que ir al Radio ¿Has Club, tenido el no me queda vecino del más. techo? ¿Ah? Ya, bueno. Jorge pregunta desde Arequipa sobre la antena QFH. Sí, la antena QFH he visto que hay varios que lo utilizan. Es un poquito más complicada para construir, más que una Moxon Yagi, ¿no? Hay algunos, como digo, que tienen buenos comentarios. Es un modelo fijo, eso sí. Bueno, en Filipinas lo usan, en diferentes partes lo usan. En Latinoamérica, varios países radioaficionados latinoamericanos la usan. Pero no sé si la QFH es solo para recibir, Moisés, ¿ah? Creo que también transmite, me parece. Yo particularmente no he entrado a investigarla ni a probarla, digamos, ¿no? No le he prestado mayor atención porque me parece que es un poquito más compleja y a la Moxon Yagi le llaman la antena infalible. Esa es la chapa que le han puesto en Argentina, la infalible. Ok. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco nuevamente el que hayan estado el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad la charla y ya nos estamos viendo en cualquier otro momentito. ¿Ok? Gracias, Oscar. Muy bueno. Ok. Gracias, Oscar. Gracias, Gracias, Oscar. Oscar. Muy Chao. bueno todo.